Hoy tenemos una nueva oportunidad de comunicarnos, gracias a Dios. Es un gusto enorme saludarlos, espero estén bien. Les saluda señor Julia Celis, la profa de mate. Antes de todo, les deseo muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. El día de hoy les voy a explicar los parámetros estadísticos. Recordemos que los parámetros estadísticos son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, pero en esta oportunidad les voy a hablar de la teoría, pero de las medidas de tendencia central. En esta oportunidad sería para datos agrupados, pero con intervalos de amplitud. Como bien les había indicado, los parámetros estadísticos para datos agrupados son las medidas de tendencia central y de dispersión. Pero en esta oportunidad les voy a enseñar solo las medidas de tendencia central para datos agrupados, como lo son la media aritmética, el promedio, la mediana y la moda. La media aritmética, o llamado también promedio, para datos agrupados, nosotros necesitamos utilizar esta fórmula. Esa X barra significa media aritmética. Esa E que se ve por ahí significa sumatoria de. X en este caso va a ser nuestra marca de clase y F que va a ser nuestra frecuencia absoluta. Partido N que va a ser el número de datos. ¿Qué necesito para sacar la media aritmética de datos agrupados? Lo primero que necesito es encontrar el rango. El rango se encuentra restando al dato mayor el dato menor. El número de clases está dada por la regla de Sturges. Esta permite obtener el número de clase o el número de intervalos y está dado por la siguiente fórmula: 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N va a ser el número de datos que tengamos. En algunas ocasiones n se utiliza como n mayúscula, n minúscula, pero n realmente significa cuántos datos estamos trabajando. La amplitud es la distancia que hay entre cada intervalo. La amplitud la voy a encontrar dividiendo el rango dentro del número de clase. Por último, necesitamos una marca de clase. En la marca de clase, que la vamos a llamar solo X, vamos a necesitar un LI y un LS. El LI significa límite inferior y el LS significa límite superior. Cuando estemos nosotros en la clase, entonces nosotros vamos a tomar el primer elemento como límite inferior y el segundo elemento como límite superior, y eso lo vamos a dividir dentro de 2. Esto también me va a servir para hallar la media aritmética. Ahora bien, para la mediana en datos agrupados, recordemos que la mediana es una medida de posición, y en datos agrupados, para hallar esa posición central, debo tomar en consideración dos cosas. De primero, si la serie tiene un número impar de medidas para hallar la posición, entonces vamos a sumar n más 1 dividido 2. Si en este caso nosotros tenemos un número par de puntuaciones, entonces vamos a utilizar n dividido 2. Ahora bien, para hallar la mediana en datos agrupados, esa P de posición me va a servir únicamente para posicionarme en la fila que voy a trabajar, pero realmente la fórmula para datos agrupados es la que les acaba de aparecer, esta. Ahora nos vamos a ir a la práctica. Como práctica vamos a hacer un ejercicio. Ese ejercicio va a ser con datos agrupados, pero con intervalos de amplitud. A continuación les voy a dar un ejemplo de la tabla que ya había explicado anteriormente, y en la parte derecha de la pizarra usted puede notar las fórmulas para hallar el rango, el número de clase utilizando la regla de Sturges, la amplitud de intervalos, la marca de clase, la mediana y la media aritmética. Esto es para datos agrupados.
¿Cómo vamos a iniciar? De primero vamos a iniciar extrayendo el rango. El rango sabemos que es la resta entre el número máximo y el número mínimo. Aquí arriba ustedes tienen todos los puntajes. El número máximo sería 14 y el número mínimo sería 5. 14 menos 5, 9. Quiere decir de que mi rango sería 9. Ahora bien, vamos a hallar el número de clase. ¿Pero qué es el número de clase? El número de clase son cuántas casillas nosotros vamos a necesitar. Entonces vamos a escribir C igual, la fórmula dice 1 más 3.322 por el logaritmo de n. En este caso n es el número de puntajes que tengo y tengo 22 puntajes ahí. Entonces por el logaritmo de 22. En su calculadora usted va a encontrar o ubicar la palabra que diga log. Y luego va a escribir 1 más 3.322 logaritmo de 22. Eso le va a dar como resultado 5.45. Ahora bien, en este caso, como nosotros necesitamos hallar cuántos números de clases, muchos libros recomiendan que debemos aproximar al número inferior. En este caso, pues el 4 no aproximaría, pero si en este caso sí podría aproximar, entonces vamos a aproximar al número inferior. O dicho de otra forma, que este número que vamos a escribir por acá no sea par, sino impar. En este caso, si lo aproximamos al número inferior, sería 5. Y 5 es un impar, entonces ahí estamos. Pero si al aproximar aquí fuera 6, entonces mejor lo hacemos a 7. Tratando de dejar el número de datos impar. Quiere decir de que aquí voy a tener 5 casillas. 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Ahora vamos a encontrar la amplitud. La amplitud indica que tengo que dividir el rango, que es 9, dentro de el número de clase, que es 5. Cuando usted divide 9 dentro de 5, le va a aparecer 1.8. Ahora bien, la amplitud, ¿qué significa? La amplitud va a ser la distancia que va a haber entre un puntaje y el otro. Entonces aquí se aconseja no trabajar con decimales, sino con partes enteras. Entonces vamos a aproximar a 2. Y con esto vamos a comenzar nuestra tablita. Ahora bien, el puntaje más pequeño de todo esto sería el 5, entonces vamos a comenzar con el 5. Pero mi amplitud indica que van a haber 2 de distancia. Entonces vamos a contar nosotros a partir del 5. 5, 6. Entonces hay 2 de distancia. Después del 6 va el 7 y contamos 7, 8. Hay 2 de distancia. Aquí después del 8 va el 9 y contamos 9, 10. Aquí iría el 11 y volveríamos a contar 11, 12, teniendo como distancia 2. 13, 14. Muy bien. Ahí estaríamos.
Aquí tendríamos que escribir la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, recordemos que es verificar cuántas notas hay de 5 a 6. Pero en este caso nos conviene de primero hallar la marca de clase. Entonces vamos a hallar la marca de clase. ¿Qué dice la marca de clase? La tenemos por acá. Dice LI más LS partido 2. Muy bien. Pero ¿quién es LI y quién es LS? LI significa límite inferior. Entonces, los primeros números van a ser mis LI. Y los segundos números van a ser mis LS. Entonces, tendríamos que hallar la marca de clase por cada uno. Y aquí dice que cuando nosotros sumemos el LI más el LS, lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces vamos a hallar la marca de clase de cada número de clase. Entonces comenzamos y escribimos 5 más 6, 11. 11 dividido 2, 5.5. 7 más 8 dividido 2, 7.5. 9 más 10 dividido 2, 9.5. Aquí me va a quedar 11.5 y 13.5. Y ahí estaríamos con la marca de clase. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. Vamos a verificar cuántos puntajes tengo de 5 a 6. Entonces aquí usted puede hacer, está el 5, el 6, el 5. Entonces, ¿cuántas veces o cuántos puntajes tengo? Ahora bien, vamos a hacer la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta vamos a contar cuántos puntajes tenemos entre 5 y el 6. Aquí y ahí va contando. Entonces tenemos 10 puntajes entre el 5 y el 6. Entre el puntaje 7 y 8 tenemos 7. Entre el puntaje 9 y 10 solo hay 1. Aquí no tenemos ninguno. Y de 13 a 14 tenemos 4 puntajes. Ahora bien, vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Note que la frecuencia absoluta es con F minúscula. Esto nos va a servir por acá. Y note que la frecuencia absoluta acumulada es con F mayúscula, que también nos va a servir por allá. La frecuencia absoluta es sumar así en cruzadito. Lo primero es copiar el 10. Luego sumamos 10 más 7, 17, 17 más 1, 18, 18 más 0, 18 y 18 más 4, 22, que son las 22 notas que nosotros tenemos. Vamos a hallar la media aritmética. La media aritmética indica debemos sumar el producto de X, o sea, de la marca de clase, por F, la frecuencia absoluta. Entonces vamos a multiplicar a X por F. 5.5 por 10 me va a quedar 55. 7.5 por 7 me va a quedar 52.
9.5. 9.5 por 1 me va a quedar 9.5. Y 11.5 por 0 me va a quedar 0. Y por último, tenemos a 13.5 por 4 que me va a quedar 54, ¿verdad? Ahora indica la media aritmética, sume esa columna, entonces la vamos a sumar. Si sumamos 55 más 52.5 más 9.5 más 0 más 54 me va a quedar 171. Entonces la media aritmética sería 171 partido n. ¿Cuántos datos tenemos? Aquí n, 22 datos. 22. Entonces dividimos 171 dentro de 22 me va a quedar 7.77. 7.77 sería mi media aritmética. Ahora vamos a hallar la mediana. La mediana. Muy bien. Para hallar la mediana, nosotros tenemos que buscar el dato central. Para hallar el dato central, recordemos que si tenemos un número de datos par, solo lo vamos a partir a la mitad. Entonces, 22 dividido 2, 11. Nosotros tenemos que buscar ese 11 pero en la frecuencia acumulada, o sea, en la F mayúscula. Aquí debo encontrar el 11, pero como no está, solo tengo 10, 17, entonces ¿cuál tomar? Vamos a tomar el número que esté después del 11, no antes, después del 11. Después del 11 no está el 10, sino el 17. Entonces, vamos a tomar toda esta fila. ¿Sí? Toda esa fila. La mediana indica LI. Ya sabemos quién es LI, que son los primeros datos, y ya sabemos quién es LS. Entonces, aquí la fórmula indica LI, de esta fila el LI es 7. Entonces vamos a escribir 7. Más, dice N, el número de datos es 22, dividido 2, 11, ya sabemos que es 11. Menos, ahora bien, note que esta es la F mayúscula, pero aquí abajito dice I menos 1. Ese I menos 1 significa, si estoy en el 17, necesito el anterior. Pero si aquí dijera I más 1, significa que si estoy en esto, voy a necesitar el superior, o sea, el que está después. Pero como aquí indica I menos 1, si aquí estoy en la frecuencia F mayúscula, y como dice menos 1, necesito el anterior, o sea, el 10. 10. Y luego indica que divida dentro de F minúscula. Esta es la columna de F minúscula, pero solo dice I, no dice I menos 1 ni I más 1, solo dice I. Entonces voy a tomar esa posición, esta.
Ni me voy a ir para atrás ni para adelante. Esta. Entonces es 7. Y finalmente indica multiplicado por la amplitud. Vamos a poner un asterisco de multiplicación. Multiplicado por la amplitud, y sabemos de que la amplitud es 2. Y finalmente vamos a resolver esta operación. En matemática nosotros nos enseñan a respetar un orden en las operaciones. Entonces aquí hay un orden en las operaciones. Vamos a resolver de primero esta parte. A 11 le resto 10, me queda 1. Entonces me va a quedar un séptimo, ¿verdad? Un séptimo lo voy a multiplicar por 2. Al multiplicar un séptimo por 2, me va a quedar 2 séptimos. Cuando ya resolvamos esa multiplicación de 2 séptimos, entonces vamos a sumarle el 7. 2 séptimos más 7 me va a quedar 7.28. Entonces el resultado sería 7. Vamos a borrar por aquí. 28. Y así me quedaría la mediana. Gracias por prestar atención. Les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal. Ahí van a encontrar infinidad de temas de matemática. Y como siempre, que tengan una larga, feliz y bendecida vida. Nos vemos pronto.